buenos días otra vez. Hoy tenemos un buen número de hermanos conectados por Zoom. Creo que el frío asustó a algunos. Esa es mi teoría. Es muy posible que la lluvia haya asustado a algunos y hayan podido pensar que iba a estar lloviendo toda la mañana, que parecía, ¿no? Que iba a llover toda la mañana. Pero qué bueno que pudimos estar acá. Lo animante es que en espíritu somos muchos más que los que nos reunimos acá. Sí, y eso pues es animante porque son muchas las personas que pueden estar escuchando el mensaje del Evangelio. Y es lo que más anhelamos nosotros como cristianos. Bueno, como decía la invitación, hoy es la segunda parte. Había quedado de hacerla antes, pero me fue imposible esta semana. Por la fe al caído Dios no le cae como lo tiene merecido, segunda parte. Y voy a leer la escritura en la que fue basada la última alabanza, por precio de la libertad, que creo que conecta muy bien con lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces acompáñeme por favor en Romanos capítulo 7, versículo 21. Igual vamos a seguir estudiando sobre la vida de David. Y al leerlo, como leámoslo con un poco de conciencia y tratando de conectar con lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Entonces, Romanos 7, versículo 21, dice así. Romanos 7, 21, sí. Dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. No sé si alguno esta semana, queriendo hacer el bien, hizo el mal. A mí me pasó. A mí me pasó. Y creo que Dios puso en el corazón de Julián esa alabanza porque es como necesario. A veces uno puede hacer tantas cosas malas en la semana que se siente apartado de Dios, como, oiga, ni siquiera parezco un cristiano. Como que se ve sin esperanza y eso es algo muy triste. Versículo 22 dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo, dice el apóstol Pablo. Y él, siendo un hombre tan espiritual, muy consciente de la maldad que había en su corazón aún, ¿no? Dice el versículo 24, soy un pobre miserable. Creo que así me he sentido yo muchos días. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y creo que venimos a reunirnos y nos conectamos, los hermanos que se conectan por Zoom, porque queremos escuchar un mensaje que nos aliente un poco, porque la vida o la batalla contra el pecado que cada uno está lidiando es muy fuerte. Y a veces es muy desanimante y es abrumadora. Y necesitamos esperanza, porque si no tenemos esperanza, fácilmente el desánimo nos puede arrastrar hacia atrás y regresar. Entonces vamos a regresar a 2 de Samuel en el capítulo 12 y a seguir con la segunda parte del sermón de la semana pasada, a desarrollar un poco más ese capítulo 12. Entonces recordamos lo que está pasando, ¿no? David había cometido adulterio, embarazó a la esposa de otro hombre y para cubrirlo, entonces mandó asesinar al esposo, violando muchas de las enseñanzas que Dios había establecido por medio de Moisés. Entonces, aquí en el versículo
el versículo 27 del 11, que está un poquito antes, después de que murió Urías, dice, después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó como esposa a Betsabé, ¿no? Con el tiempo ella le dio un hijo. Y ahí yo, cuando estaba meditando otra vez en este pasaje, entendí que pasaron unos meses. O sea, desde el momento en el que ella quedó embarazada hasta cuando nació el niño, pasaron unos meses y tuvieron que ser más de 9 meses. A veces uno lee la Biblia y piensa que todo está en tiempo presente e instantáneo, pero acá hubo un lapso de tiempo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Entonces, habíamos hablado la semana pasada de que tal vez, o sea, que David había quedado ciego. O sea, su corazón se había endurecido, su vista espiritual se había nublado. No veía, era inconsciente de quién era. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 12. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Entonces Dios vio el estado del corazón de David y le envió a alguien para que le pudiera hablar, para que como que lo trajera a la conciencia otra vez. Cuando se presentó ante David le dijo, y lo asomamos así muy rápido, entonces vamos a tratar de entender un poco esto, ¿no? Dice, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía en su plato, bebía en su vaso y dormía en el regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Saben que nosotros de niños, mi papá administraba una finca lechera. Y eran más o menos unas 30 vacas, no era grandotota, eran como 30 vacas, pero en esa época el ordeño era manual. Y me acuerdo, pues, tendría yo 4 años por ahí, y me acuerdo que había un ternero que se llamaba Príncipe, y me acuerdo que era blanco, blanco con marrón, pero de ese marrón como oscuro. Y ese ternero era la mascota de mi hermano y mío. Porque el ternero entraba a la casa, o sea, el ternero se subía a nuestra cama cuando era pequeñito. Él nos lambía la cara, ese ternero. Te imaginas si un perro, como es un lambetazo de perro, cómo será el de un ternero, ¿no? Tapa toda la cara. Entonces me hace pensar en eso, como, bueno, ese es como el primer recuerdo de mascota que yo tengo, pero luego tuvimos perros y ahora tenemos un perro que me hace acordar del ternero. Este se llama Apolo. Pero es así, o sea, dice ahí, era para ese hombre como su propia hija, como así es cuando se tiene una mascota, como que hace parte de la familia. Nayibe sufre porque a Apolo no le sirven la comida a sus horas. Y nosotros no se la servimos porque los responsables son los padres, que son Sebastián y Samuel. Pero es la sensación. Y Natán está utilizando esto como un ejemplo para conectar con el corazón de David. Sí, hablábamos la semana pasada como para conectar con el hombre espiritual, con el hombre interior. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo ahí, pero versículo 4, pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre su única oveja. Y luego dice el versículo 5, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. O sea, Natán logró el objetivo. Y más adelante, si ustedes siguieron leyendo, entonces le envían a una mujer también para que le hable por medio de parábolas a David.
¿sí? Creo que las parábolas son muy poderosas cuando los corazones son un poco duros o cuando están duros. Entonces David dice, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto, perdón, merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces, ay, menos mal que no estaba pegado el micrófono. Entonces ahí el objetivo se logró, ¿no? O sea, Natán logró conectar con la parte espiritual de David, con el hombre de Dios, con lo que había de sensatez aún en su corazón, con lo que había de integridad, de sentido común. Y David reacciona. Pero ¿cómo es posible? Y habíamos visto la semana pasada también que David era un rey justo. O sea, era un buen rey, era excelente rey. Y la gente lo quería por eso. Entonces, dice ahí, versículo 7, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Y esto es clave, ¿no? A la hora de nosotros ayudar o de ser ayudados. Lo importante que es hablar de parte de Dios y no como tomar algo personal. Él le está diciendo, no le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que yo pienso de lo que tú has hecho. Este es mi parecer. Tampoco le está diciendo, David, es que me siento terrible por tu pecado. O sea, no era personal. Que a nosotros nos pasa mucho. Él le dice, tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Lo está llevando a Dios. O sea, no lo está llevando a él mismo, ni a su sentir, ni a su pensamiento. Lo está ayudando a enfocarse en Dios. O sea, muy similar a lo que hizo Abigail. Y ahí podemos ver nosotros, aprender algo sobre cómo el Espíritu Santo quiere que le llamemos la atención a quien tal vez está pecando y no se da cuenta. O tal vez como necesitamos nosotros que nos hablen de parte de Dios. Porque si es de Dios, ¿quién va a pelear contra Dios? Pero entonces, luego, él hace algo similar a lo que hizo Abigail. Le recuerda, o sea, Abigail le estaba hablando del futuro, de quién él iba a ser y por qué razón no debería ir a asesinar a Nabal y a su familia, a sus hombres. Entonces, ya él está en el futuro, Abigail está en el pasado, y él le dice, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Lo primero que le recuerda, ¿recuerdan? 1 Samuel 16. Lo ungió como rey, puso su espíritu dentro de él. Lo revistió de poder. O sea, le está recordando lo que Dios ha hecho en la vida de David. Ahí podemos aprender algo también a la hora de ayudarnos unos a otros. Más que enfocarnos en un principio en el pecado del otro, en lo que hizo, es recordar quién es en Cristo, quién es en Dios. A veces recordar las bendiciones que Dios ha dado. No lo pensamos muchas veces de esa manera, ¿no? Luego sigue diciendo, versículo 8. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. O sea, él antes era siervo de Saúl y ahora él era el rey. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Recuerda todo lo que has recibido. ¿Sí? Entonces, pensaba para mí mismo,
mientras meditaba en esto. Aun si no hay alguien que nos llame la atención, o sea, Dios es real, ¿no? Un buen ejercicio para poder hacer, si alguno ha caído en pecado esta semana, si está en una situación de la que no se quiere arrepentir, porque nos pasa a todos, entonces hacer el ejercicio que Dios le envió a David a hacer por medio de Natán. Recuerda todo lo que Dios te ha dado. Recuerda que tú eres un hombre o una mujer bendecido, bendecida por Dios. Sí, o sea, seamos conscientes de que si estamos acá reunidos, que si están los hermanos en Zoom, los que luego van a ver por YouTube después en la semana el mensaje, como seamos conscientes de que realmente Dios nos ha mostrado su amor de miles de maneras. Amén. ¿Sí? Y si hemos tocado fondo esta semana, si alguien pecó y tocó fondo, o sea, antes de enfocarse en su pecado y de darse látigo o de darle el látigo a otro, recuerde cuánto Dios lo ha bendecido. Sí, o sea, recuerde cuánto Dios le ha amado. Y ahí sí viene la reprensión, versículo 9. Entonces ya después de recordar todo lo que Dios le ha dado, entonces dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Sí, o sea, no es algo personal, o sea, no es, como estaba diciendo hace un momento, no es algo personal de David contra Natán, sino que David tomó la decisión en el momento en el que decidió pecar. Él tomó la decisión de despreciar la palabra de Dios. Fue una elección. Fue su elección personal. Por la razón que haya sido, o sea, lo que hablamos la semana pasada, estaba ciego, estaba desenfocado, como muchos han dicho, no, pues no estaba en la guerra, entonces se puso perezoso, lo que haya sido. El punto es que para Dios, Él despreció su palabra. O sea, no la tuvo presente. La hizo a un lado. Creo que eso nos pasa a todos cuando pecamos. O sea, para pecar es muy fácil. O sea, solamente hay que despreciar lo que ya sabemos, pasarlo por alto. O sea, sabiendo lo que hay que hacer, elegimos no hacer lo que hay que hacer. Pero no somos conscientes de que ahí estamos desagradando a Dios, que estamos pecando contra Dios. Ahora, David sabía lo que estaba haciendo. Ahí le dice, tú despreciaste. O sea, si él despreció la palabra de Dios, no fue accidental. No, él decidió despreciar la palabra de Dios. Entonces el resultado de despreciar la palabra de Dios, quien no entienda esta partecita, va al sermón la semana pasada y lo va a entender. Los pasajes que leímos o hicimos referencia acerca de qué desobedeció David en ese proceso de fijarse en la esposa de Urías y todo lo que hizo. Entonces él dice, asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Y miren cómo él empieza por lo último que hizo, ¿no? No empezó por el adulterio, sino cometió el asesinato. Lo mataste con la espada de los amonitas. O sea, él no tuvo que levantar la espada para quitarle la vida, pero como leímos, por medio de Urías mandó la carta para que lo asesinaran a él. Él fue el mensajero y lo asesinaron. Tú lo mataste. Tú. O sea, no fueron los amonistas, fuiste tú. Y luego le dice en el versículo 10. Por eso la espada jamás
se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Eso es bastante radical, ¿no? Porque en el versículo 7, en el versículo 9, él está diciendo, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Y luego en el versículo 10, él dice, tú me despreciaste al tomar la esposa de Urías para hacerla tu mujer. O sea, se dejó arrastrar, podríamos decir. Pero realmente lo que pasó fue que él eligió despreciar a Dios. Él lo eligió. Luego dice el versículo, sigue diciendo el versículo 11. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Entonces luego ustedes van a ver el capítulo 13. Y hay un tema de incesto. Uno de los hermanos, uno de los hijos de David, se enamora de su hermana y abusa sexualmente de ella. El castigo vino. Y luego siguen leyendo y van a ver cómo su hijo se hizo su propio enemigo. Su hijo se hizo su enemigo a punto de que también tuvo que morir. Eso lo van a leer luego. Entonces en el versículo 13, ahí cerramos un poco la semana pasada, dice David, he pecado contra el Señor, reconoció ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. 3 veces, ¿no? Ya le está haciendo énfasis Natán en que él ofendió a Dios. Entonces varias cosas, varios castigos le vinieron a David, aunque él dice que ya en el momento en que él se arrepiente, pues Dios lo perdona. Pero había unas consecuencias. Ahora vamos a ir al Salmo 51 y a desarrollarlo un poquito más. Ya teniendo todo esto en mente. Entonces recordamos que David, a partir del momento en el que él entendió, he pecado contra Dios, o sea, he ofendido a Dios. Entonces viene el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento como que regresa la confianza en Dios, o sea, regresa la fe al corazón de David. Entonces vemos que en esta primera parte, la manera como Dios va tratando el corazón de David, primero hay una confrontación, o sea, él necesita ser confrontado. O sea, necesita que alguien le hable de parte de Dios, que le haga ver su pecado. Pero démonos cuenta de que David solo es consciente del pecado. O sea, él llega a la conclusión, he pecado contra Dios. Y en el versículo, en el Salmo 51, entonces ya David, consciente de lo que ha hecho, entonces escribe el Salmo. Y vamos a ver un poco el proceso en su corazón. Entonces dice acá, los que no tienen una versión con la anotación ahí en la parte superior del versículo 1, dice acá, Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Entonces, entendemos que este salmo lo escribe en esa condición. Él está luego ayunando, o sea, el ayuno, ¿cómo le va a ayudar, no?
porque él está ayunando para que Dios no cumpla su promesa de de quitarle a su hijo, el que acababa de nacer. Entonces, acá digamos que el Salmo lo pude dividir como en tres partes para poder entender algunas cosas. Pero en la primera, él reconoce su pecado y reconoce su necesidad de ser perdonado por Dios. Entonces dice en el versículo 1, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Entonces lo primero, o sea, al reconocer su pecado, él tiene que también reconocer la necesidad de la compasión o la misericordia de Dios. Sí, o sea, la necesidad de ser perdonado. Él está reconociendo, yo me alejé de Dios, o sea, yo ofendí a Dios. Casi que me declaré enemigo de Dios. Entonces, yo necesito que Dios tenga otra vez compasión por mí, que me perdone. Y luego dice, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. O sea, es consciente, y creo que esto es bueno para nosotros en esta mañana. Cada uno. Nosotros necesitamos traer a la conciencia nuestra maldad para poderla llevar delante de Dios. Si hay alguien que nos está visitando por el Zoom o por YouTube o acá y ve la necesidad de ser perdonado porque su conciencia le está acusando de algo, necesita ser consciente de su pecado. Borra mis transgresiones, o sea, él sabe lo que ha hecho, es consciente, lo entiende su pecado. Y luego hace un énfasis, ¿no? Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Vemos el castigo, ¿no? Y él está diciendo, no tengo nada que decir. Es lo que merezco. O sea, no pelea con Dios. O sea, con humildad él acepta el castigo de Dios. Y a tal punto que cuando el niño muere, regresan allá a Samuel, cuando el niño muere, ya él se arregló, todo volvió a la normalidad. Aceptó el castigo con dignidad de alguna manera. Reconoció que era lo que merecía. Y esto sí que es difícil para nosotros hoy día, ¿no? O sea, hoy el sufrimiento viene de muchas formas, pero cuando hay sufrimiento a causa del pecado, eso sí que es difícil que alguien diga, reconozco que estoy sufriendo porque pequé. Y muchos pelean con Dios porque están sufriendo y no son conscientes de que es consecuencias de su pecado. Pero ¿cuánta paz puede traer el aceptar este sufrimiento que estoy teniendo? Lo tengo porque he sido desobediente a la palabra de Dios. Es el resultado natural. Entonces, en lugar de ir como a los primeros versículos, como ten compasión de mí, borra mis transgresiones, reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. En lugar de hacer eso, entonces buscamos responsables. Entonces el buscar a otro es lo más fácil para nosotros como seres humanos, de culpar a otros de nuestros pecados. Entonces escucha mucho frases como, es que tú me haces enojar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo?
El que le echa la culpa a otro de su pecado no lo está reconociendo, entonces no tiene la oportunidad de ser perdonado por Dios. O sea, no tiene la oportunidad de ser transformado por Dios porque está culpando a otro de su propio pecado. No funciona así. Acá David nos deja la lección. No, yo tengo que reconocer mis transgresiones. O sea, tengo que llevar mi corazón a la palabra de Dios y dejar que ella lo quebrante. Lo que dice Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que una espada de doble filo y que puede penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿Para quién funciona la palabra de Dios de esa manera? Para el que tiene un corazón que quiere agradar a Dios. Y tiene que ser quebrantado, tiene que ser por dentro humillado para que funcione. Entonces él sigue diciendo, yo sé, versículo 5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. O sea, él asumiendo toda la responsabilidad, o sea, de mí no puede salir sino maldad. Lo de la alabanza final, el precio de la libertad. O sea, sin Dios nosotros somos maldad pura. Y a veces esa maldad se puede disfrazar de acciones buenas. Pero maldad es maldad. Y el rey David, él era consciente de eso. Yo soy malo. Sí, cuando nosotros siendo cristianos creemos que somos buenos, estamos teniendo un problema. Porque no hay uno solo bueno. Si algo bueno sale de nosotros es porque proviene de Dios. Pero aún cosas buenas, Jesús lo menciona ahí en Mateo 6, la oración, ayudar a los necesitados y el ayuno. O sea, si una persona ayuda a los necesitados buscando gloria personal, eso es maldad pura. Si hacemos algo por el prójimo pensando en lo que vamos a recibir, eso es maldad, es lo que está diciendo Jesús. Pero cuando no conocemos las escrituras, cuando no entendemos Dios cómo piensa, no, yo soy bueno, yo hago estas cosas buenas y ellos no las hacen. Pero ¿y la motivación cuál es? ¿Sí? Entonces, él sigue diciendo en el versículo 6, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Ahora, la verdad es la verdad. Y tenemos también que entender eso. O sea, si la verdad es que hay mucha maldad dentro de mí que necesita ser perdonada, pues acá dice que Dios ama la verdad. La verdad no es aparentar que soy algo que realmente no soy. La verdad es la verdad. Y frente a Dios, nosotros no podemos ocultar la verdad. O sea, David no pudo ocultar la verdad delante de Dios. Trató de ocultar la verdad delante de las personas. Pero delante de Dios no podía. Imagínense cómo serían nuestras vidas si amamos la verdad como Dios la ama. Y amar la verdad implica todo lo anterior que está diciendo. Yo reconozco mis transgresiones. Yo reconozco la maldad que hay dentro de mí. Yo reconozco que en mí no hay nada bueno. Esa es la verdad. Eso nos trae verdadera libertad. La verdad. Luego en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. O sea, él ya empieza a ver la necesidad de ser limpiado por dentro.
Pero también él entiende, el único que me puede purificar es Dios. Él es el único que lo puede limpiar por dentro, que puede limpiar lo más profundo de su ser. Pero tiene que ser un deseo también, ¿no? Purifícame, o sea, es algo que está pidiendo. ¿Saben que cuando nosotros creemos que somos buenos, ya no oramos de esa manera? Ya no le pedimos a Dios que nos purifique por dentro. Cuando nos volvemos religiosos, nos conformamos con el comportamiento o con la conducta, con lo que hay externo que a la gente le gusta ver. Pero cuando estamos conectados con Dios, aun si pecamos, vamos a ver el problema en lo más profundo de nuestro ser, no en lo externo. Y desde ahí las oraciones son diferentes. Purifícame y quedaré limpio. Jesús dijo, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y hemos hablado que tener el corazón limpio no es no pecar, es reconocer el pecado. Es ir delante de Dios y pedirle que nos purifique, que nos limpie, que nos perdone. Versículo 8. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo a estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Yo recuerdo, recién casados, este mayo 23 nosotros cumplimos 25 años de casados. Pero recién casados fue difícil. Los primeros como 3 años. Creo que fueron los más duros. Pero yo recuerdo en una oportunidad que estábamos tan mal espiritualmente los dos y en el matrimonio, que yo me fui a un parque en el sur de Bogotá. Me escapé de todo el mundo, o sea, no quería saber nada de nadie. No quería que nadie me confrontara, ni me hablara, ni me dijera. Era como, yo necesito ir y resolverme con Dios. Y en medio de todo lo que estaba viviendo, esto era lo que yo le pedí a Dios que hiciera en mi corazón. O sea, no sé esa mañana cuántas veces yo leí vez tras vez el Salmo 51, hasta que mi corazón saliera de ahí diferente. Porque en esa época teníamos tantos conflictos que yo ya decía, me equivoqué de esposa. O sea, yo creo que me equivoqué de mujer, no es la mujer que yo quiero como esposa. Pero lo que yo no entendía era que Dios estaba tratando mi corazón. Y que Dios quería cambiarme a mí y llevarme a mí a ver mi propio pecado antes que el de mi esposa. Porque así somos los seres humanos. Antes de mirarnos por dentro, estamos viendo hacia afuera. Esa fue una vez, pero durante toda mi vida cristiana muchas veces he tenido que ir al Salmo 51. Y aún si no veo mi pecado y siento que hay algo que está mal dentro de mí, tengo que decirle a Dios, ayúdame a ver mi propia maldad porque no la veo. Ayúdame a ver qué es lo que pasa dentro de mí que estoy funcionando mal. Este salmo no es solamente para cuando estudiamos la Biblia y tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados la primera vez que lo hacemos. Esto tiene que ser constante. Porque aún nos falta, o sea, mientras estemos dentro de estos cuerpos, vamos a estar necesitados de ser transformados de dentro hacia afuera. Y el Salmo nos recuerda.
Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo a estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Hablamos de eso la semana pasada. ¿Quién tiene la capacidad de crear un corazón limpio? Solo Dios. Nosotros no tenemos la capacidad. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos ser buenos. Lo que podamos hacer en nuestra propia fuerza no es. La limpieza de corazón proviene de Dios. Y la limpieza de corazón proviene de Dios porque Dios puso nuestro pecado en la cruz. Es el único camino para ser perdonados, la cruz. Eventualmente, hemos estado hablando también, necesitamos o regresar a la cruz, o el que esté ahí no bajarse de la cruz. Porque cuando nos bajamos de la cruz, el pecado vuelve a tomar el control. Y la Biblia dice en Romanos 6 que quedamos, en el momento del bautismo, nuestra naturaleza pecadora quedó crucificada con Cristo. Cuando dejamos de creer eso, el pecado viene y hace estragos con nuestras vidas. Versículo 11. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Hablábamos de eso, ¿no? Un corazón sensible al pecado. Un corazón sensible al pecado no es el que no peca. Es el que peca y regresa a Dios. Y aunque sea necesario que venga alguien y confronte, esa persona va a ser agradecida por la confrontación. Eso se ha perdido un poco. Hoy día es difícil encontrar, aún entre nosotros los hermanos, personas que son agradecidas cuando son confrontadas y llevadas a Dios. Ya no se les puede decir a muchos, han pecado contra Dios. Y yo he tenido que vivir la amarga experiencia, entre comillas, de alguna manera ser despreciado por hermanos por decirles su pecado. Ceguera total. Ahí no hay nada que hacer. Versículo 12. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Él era consciente de dónde estaba. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. ¿Saben cuál es el resultado de estar en paz con Dios? Vamos a tener compasión de los que han estado igual que nosotros. Como sencillo, ¿no? Devuélveme, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. O sea, de un corazón limpio, ¿qué emana? Misericordia por los perdidos. Misericordia por nuestros hermanos que pueden estar en pecado. No juicios condenatorios, misericordia. Eso proviene del Espíritu de Dios. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Necesitamos regresar ahí. Y creo que tengo que hacer énfasis en algo otra vez.
Cuando nosotros nos empezamos a volver religiosos, el corazón ya no se quebranta. Ya no hay dolor por el pecado, ya no experimentamos una separación de Dios. Pensamos que se trata de conductas. Y él está diciendo, Dios no desprecia un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y arrepentido. Necesitamos regresar a eso. Mientras estemos dentro de estos cuerpos, vamos a pecar contra Dios. No somos buenos por venir a la iglesia. Lo que creo yo, la iglesia nos debe ayudar a ser más conscientes de nuestra maldad. No a sentir que somos mejores que los demás. Ese es el propósito, o sea, ayudarnos a nosotros mismos a mantenernos conscientes de nuestra maldad y ayudar a otros a ser conscientes de su maldad para que se regresen a Dios y experimenten el perdón que necesitan. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados. Sobre tu altar se ofrecerán becerros. Ahí sí tendrán sentido los sacrificios. Pero el verdadero sacrificio es un corazón quebrantado y arrepentido. Amén. Entonces vamos a terminar en Gálatas 2, en el versículo 20. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces, el mensaje para nosotros que hemos sido bautizados. Pablo dice, he sido crucificado con Cristo. Es lo primero que tenemos que recordar. El pecado pierde su poder en la cruz. El pecado, de la forma que se esté manifestando en nuestras vidas, en la cruz pierde su poder. Y a la cruz necesitamos llevarlo constantemente. Por un lado, si tú nos estás visitando y tú has entendido algo de lo que estamos hablando, tu esperanza está en que lleves tu pecado a la cruz también con Cristo. En que entiendas lo que significa la muerte de Jesús. Y que realmente Dios por medio de Cristo te perdona. Y nosotros lo hemos experimentado. O sea, en la cruz nuestras conciencias son lavadas. Y lo experimentamos cuando nos bautizamos. O sea, salimos de la tina del bautismo limpios por dentro. O sea, uno se siente una cosa que no se puede describir tan fácil. Nada nos condena, o sea, conectados con Dios. Esa es la esperanza para los amigos que nos están visitando. En la cruz tú eres totalmente perdonado. En la cruz nosotros nos mantenemos perdonados. Pero es necesario ser conscientes de que hay que llevar el pecado a la cruz. Entonces el resultado de eso, dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sí? O sea, si nos mantenemos unidos a Cristo, el pecado no tiene poder. O sea, el pecado viene a nuestras vidas cuando nos desconectamos de Cristo. O
el que pueda estar conectado no cree que sea uno con Cristo, como dice Pablo. Si no creemos que somos uno con Cristo, entonces también el pecado se aprovecha de eso, lo dice Pablo en Romanos 7 y 8, y hace que vivamos como si fuéramos no creyentes o paganos. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Entonces, por la fe al caído Dios no le cae como lo tiene merecido. Siempre hay esperanza delante de Dios. O sea, Él no se rinde con nosotros, o sea, no se rindió con David, no se rinde con nadie. Aún si alguien ha tocado fondo estos días, vaya con Dios. Él está dispuesto a perdonar. Vamos a orar para tomar la cena. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Dios mío. Y te pedimos perdón porque esta semana hemos pecado contra ti de muchas maneras, cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de nuestros pecados, Señor. Que no busquemos justificarlos. Que no busquemos la responsabilidad en otros. Sino que tengamos el valor de decir, hemos pecado contra ti, así como sucedió con David. Ayúdanos esta semana a meditar en esto, Señor, y que cada día que pasa podamos ser más victoriosos en Cristo. Regresa, por favor, nuestros corazones a la cruz y danos la fe para creer que nuestra naturaleza pecadora ya quedó ahí crucificada. Padre, bendice el pan y el vino y ayúdanos a recordar a nuestro Señor Jesús y sobre todo danos la fe para creer que ahora somos uno con Él, pero porque fuimos crucificados con Él cuando fuimos bautizados. Te agradecemos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Muchísimas gracias. Permítanme acompañarlos con una canción mientras tomamos la cena.